Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, vamos a leer los versículos del 12 al 19. Dice la palabra de Dios: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. La primera mención que nos presenta este texto es algo que fue habitual en la vida de Jesús: apartarse a un lugar donde podía tener alguna intimidad con el propósito de orar. Entonces no solamente buscaba un lugar y un tiempo, sino también buscaba el estar en una intimidad con su Padre. Y pasó desde la noche orando a Dios. Esto nos hace a nosotros pensar y reflexionar de que si en la vida del Hijo de Dios la oración fue fundamental, cuánto más en cada uno de nosotros, de nuestras vidas, debe ser primordial. Separar un tiempo para la oración, buscar un lugar donde podamos tener intimidad con Dios y desconectarnos del mundo, que es lo más importante, quitarnos las preocupaciones del momento, porque la presión del día a día no la combatimos con la preocupación. La presión del día a día la combatimos con la oración. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4, del 6 al 7, dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí tenemos un acercamiento de Jesús al Padre, buscando guía, buscando dirección, buscando cuál es la voluntad del Padre para Él hacerlo en la tierra. Entonces, mediante la oración es ese tiempo de intimidad, de comunión con el Padre, para decirle: estoy a tus órdenes, ¿qué es lo que debo hacer? Contrario a lo que solemos hacer nosotros. Nosotros la oración le tomamos como la última opción, en el sentido de que muchas veces nuestras decisiones están ya tomadas aquí en la tierra y finalmente oramos a Dios para decirle solamente que bendiga la decisión que hemos tomado. Pues Jesús nos enseña que es al contrario, es al revés. Debemos poner cualquier cosa, cualquier asunto que está por venirse primero en las manos de Dios, escuchar de Él cuál es su voluntad y luego nosotros cumplir esa voluntad del Padre aquí en la tierra. Todo esto por medio de la oración, lógicamente. Luego Jesús al día siguiente dice: escogió a 12 de entre los discípulos, y aquí están los nombres de ellos. Podríamos generalizar y decir hombres comunes y corrientes, pescadores, cobrador de impuestos, nada trascendente o importante, diríamos, dentro de lo que es la sociedad. Como con usted y como conmigo también, personas comunes y corrientes. Y la pregunta es: ¿por qué nos ha escogido? ¿O por qué primeramente a ellos? ¿Por qué les escogió a estas personas? Porque entre la sociedad podía haber escogido a personas eminentes en algunas áreas de la vida. Pero Jesús no les escogió, y esa fue la voluntad del Padre, no por lo que eran en ese momento, sino por lo que serían después por medio del Espíritu Santo. Entonces Dios no vio la condición del momento, no vio la condición presente, sino cómo serían en el futuro, cuando ellos creyeran y obedecieran la voluntad de Dios. Además estaba prometido el Espíritu Santo, que Él les guiaría y les conduciría a hacer todas las cosas.
La misma pregunta para nosotros: ¿por qué Dios nos ha escogido a nosotros? ¿Por qué nos ha llamado a nosotros para ser parte de su reino? Por el mismo motivo, no porque somos buenos, el único bueno es Dios. No porque tengamos méritos, no hay ningún mérito de nuestra parte. No por lo que somos, sino por lo que Dios puede ver, lo que seremos en el futuro, cuando el Espíritu Santo de Dios trabaje en la vida de cada uno de nosotros.